Reducción de tamaño en operaciones con sólidos. ¿En qué consiste? En cortar o romper en piezas más pequeñas para lograr un tamaño menor, las cuales pueden realizarse de las siguientes formas aplicando las siguientes fuerzas. Por ejemplo, por compresión, el cual sería un cascanueces, donde las fuerzas son aplicadas sobre un objeto en sentido contrario, pero sobre la misma línea de acción, sobre la misma dirección. Impacto, podríamos representarlo con una herramienta como el martillo, donde sobre el objeto se aplica una única fuerza con gran magnitud. Corte, en donde ambas fuerzas también tienen sentido contrario, pero las mismas se encuentran en distintas líneas de acción o distintas rectas de dirección. En este caso, por ejemplo, la fuerza de abajo está aplicada sobre la base y la de arriba en la parte superior. Esta diferencia de dirección genera una cizalla o un esfuerzo de corte. Y frotamiento o rozamiento, el cual sería representado por una lima, en donde la fuerza es aplicada sobre la superficie en un sentido. Un quebrantador o molino, que serían los equipos que realizan esta reducción de tamaño, serían de manera ideal cuando poseen gran capacidad de procesamiento de producto y requiere un poco consumo de energía por unidad de producto, dado que son equipos que frecuentemente el consumo energético es altísimo. Entonces se busca que sean eficientes en esa reducción y idealmente dar un producto de un único tamaño o con la menor diferencia entre pequeños y grandes en lo posible, dado que la relación de partículas más grandes y más pequeñas suele ser del orden de 10 a la 4. Esto es, que una partícula posee 1 milímetro y 10 a la 4 milímetros equivale a 10 metros, es decir, la diferencia desde las partículas chicas a las partículas grandes es abismal. Esto era un ejemplo como para poder tomar magnitud de la diferencia de 10 a la 4, ¿sí? Normalmente estamos hablando de o centímetros o pulgadas y la diferencia se traduce a un polvillo a micrones, ¿sí? Las partículas trituradas que resultan de estas operaciones suelen ser poliedros, depende del material, obviamente, pero suelen ser, si el material es duro, generan estas figuras con caras planas debido a los planos de clivaje del material y bordes y picos escarpados. Algunos equipos que podríamos mencionar son un quebrantador para partículas, para romper piezas grandes, de gran tamaño, las cuales normalmente se utilizan en canteras, donde los trozos resultantes son de 6 a 10 pulgadas. Principalmente utilizan la fuerza de compresión. Un molino, que es el equipo que le sigue al quebrantador, o el que inicia en el caso de piezas inicialmente de pequeño tamaño y puede generar hasta polvo de 40 a 200 mallas. Las fuerzas utilizadas en un molino son principalmente por impacto y frotación. También existe compresión. Muchas veces están todas las fuerzas presentes, solo que algunas en mayor medida, ¿sí? Un molino de ultrafinos puede generar un producto desde 1 micrón hasta 50 micrones y principalmente utiliza la fuerza de frotación. Y un equipo distinto a los anteriores, porque procesa otro tipo de material, es una cortadora. Otro tipo de material porque aquellos que son de fuerzas elásticas o como elastómeros, como plásticos, muchas veces no pueden ser reducidos en su tamaño debido a las fuerzas anteriores o los equipos anteriores. Es decir, que se necesita una máquina que tenga cierto filo y que genere esa cizalla, ese corte para reducir el tamaño. Y en este caso sí, el resultante del producto es de forma y tamaño definidos. A su vez, podemos volver a clasificar cada uno de estos equipos en función del principio de funcionamiento del mismo. Por ejemplo, tenemos quebrantadores de mandíbula, giratorios o de rodillos lisos, rodillos dentados. Los molinos los podríamos clasificar en martillo, rodillo también, frotación o volteo, molino de ultrafinos y cortes que principalmente utilizan cuchillas.
Vamos a ver algunos de estos equipos. En el caso de un quebrantador de mandíbula, que se utiliza, como ya mencionamos, para sólidos de gran tamaño, de gran porte, normalmente materiales duros, provenientes de canteras, eh, consiste en lo que se llama la mandíbula en forma de V, que es una parte fija, que se la denomina yunque, y una parte móvil, que se la denomina oscilante. La parte móvil se acerca y se aleja de la fija con una fuerza principalmente de compresión, y es la que va generando la reducción de tamaño. Un quebrantador giratorio funciona de modo continuo. Recién el de mandíbula es por pulsos o por lotes, sería por cada vez que cierra y abre la mandíbula se produce la descarga. En el caso de un giratorio, la descarga es continua porque el material ingresa a este cono y se encuentra con un cono invertido, que es el que posee el giro y el que va a realizar esa compresión que va a resultar en la reducción del tamaño. En este caso, los sólidos ingresan aquí, el rodillo va girando y se va reduciendo el tamaño y se va generando la descarga por aquí. La descarga es continua, sería una ventaja de este equipo. Un quebrantador de rodillos lisos consiste en dos rodillos que giran en sentido contrario, con lo cual hacen una compresión sobre el material que se descarga en esta tolva en la parte superior. Permite generar un sólido de un tamaño particular máximo, debido a que si no pasa a través de los rodillos no puede salir de la máquina, pero suele tener problemas de agarre, dado que los rodillos son lisos y las piezas tienden a escapar de la máquina. Justamente, bueno, ven estas clapetas o eh, estas partes de la máquina que permiten justamente que la alimentación entre y no escape hasta que no se reduzca su tamaño. Tenemos la versión de rodillos lisos y la versión de rodillos dentados, que en el caso de rodillo dentado permite un mejor agarre. Las fuerzas que principalmente operan aquí son compresión, impacto y cizalla. Impacto porque el giro de este rodillo que gira a velocidad va por fuerza centrífuga, golpea con las piezas y estas, justamente por impacto, golpean nuevamente por la carcasa exterior, que es de material muy duro, y permite que ese impacto vaya reduciendo el tamaño. Pueden llegar a producir hasta 500 toneladas por hora. Recordemos que una tonelada son 1000 kilos, o sea, estaríamos hablando de 500.000 kilos por hora. Realmente es un número importante. Estos quebrantadores son para sólidos grandes. En el caso de querer producir polvos o harinas, ya estaríamos hablando de un molino. Por ejemplo, este molino de martillo, el cual la parte interior también gira, lo cual es parecido al que vimos recién de rodillo dentado, en donde el giro y los martillos que se encuentran generan un golpe, compresión, cizalla, impacto, y esto va reduciendo el tamaño. Se utiliza mucho en la industria alimenticia para justamente generar harinas o, por ejemplo, pan rallado. Es una máquina que en donde el rodillo interno, donde están colocados los martillos, gira a gran velocidad. Un molino de volteo, este suele ser un equipo muy ruidoso, dado que estas bolas que vemos acá en el interior ascienden con el giro del molino y caen. Ese impacto es el que va reduciendo el tamaño de los sólidos. Pueden ser bolas o pueden ser barras, ¿sí? Realmente es un equipo que genera mucho ruido, porque en general todos estos equipos de reducción del tamaño son altamente ruidosos, porque liberan mucha energía para poder romper las piezas, y esa energía se traduce también en ruido. Un molino de frotación que va a generar finos, ultra finos, sería este equipo que vemos aquí, en donde también hay un giro importante en la parte interior y unos dientes que generan justamente esa frotación o rozamiento, como si hicieran el efecto de la lima. En este caso, por ejemplo,
entran a gran velocidad de una forma centrífuga todos los polvillos, y ese rozamiento, ese golpe entre ellas es la que va generando la reducción de tamaño. Finalmente, la máquina cortadora, que utilizada justamente para aquellos sólidos que no puedan ser reducidos por compresión, como elastómeros, necesitan de una cuchilla o algo afilado que permita ese corte. Les dejo algunos videos para que vean cómo funcionan estas máquinas y puedan comprender mejor el mecanismo. Bueno chicos, nos vemos en transporte de sólidos.